El 15 de septiembre de 1862, el autor del Patito Feo, La Sirenita o Las Zapatillas Rojas, Hans Christian Andersen, estaba de vacaciones en Barcelona. Fue testigo de la mayor inundación que haya visto la ciudad, justo 100 años antes de las riadas del Vallès. Esta es su historia. Hans Christian Andersen era el más famoso escritor de cuentos del mundo a mediados del siglo XIX. Una de sus pasiones fue viajar. Lo hizo intensamente durante 10 años de su vida. Su amiga Henriette Wolff había vuelto de España enamorada de su pintoresquismo. Él había publicado varias obras relacionadas con la presencia de españoles en Dinamarca. Una de sus ilusiones era conocer España, y para ese fin estuvo haciendo planes durante años. Oh, quien estuviese en España. Es como para ponerse verde de rabia por no poder estar allí. Escribió a su amigo y protector, Edward Collins. Hans, a sus 57 años, pudo cumplir su sueño. Iba acompañado de Jonas, un joven zoólogo, hijo de su protector y amigo, Edward Collins. En septiembre de 1862 cruzaron la frontera por la Junquera camino de Barcelona. Iban a permanecer 2 semanas en la ciudad, alojados en la gran fonda oriente de la Rambla. Visitó el barrio de la Catedral. Disfrutó con el bullicio de sus calles, con el lujo y la vida de los cafés, como Casa Almirall o el Marsella, con la abundante y deliciosa comida. Estaba encantado con la ciudad. Escribió: los caballeros, muy repeinados y elegantes, iban fumando humeantes cigarros. Alguno que otro llevaba monóculo. Todo parecía enteramente reportado de una revista de prensa francesa. Las damas por lo general vestían la favorecedora mantilla española, un largo velo de encaje negro sujeto al pelo por encima de una gran peineta, desde donde caía hasta más abajo de los hombros. Sus finas manos movían con una gracia especial el abanico negro guarnecido de lentejuelas. Quiso ver el Liceo, pero estaba en obras tras un incendio. Y se acercó a la Barceloneta para asistir a una corrida en la Plaza del Clodín. La primera plaza estable de la ciudad construida hacía 26 años. La experiencia no le gustó nada. La consideró un espectáculo cruel y primitivo. Pero le llamó la atención la gran afición de los barceloneses de todas las clases sociales por la tauromaquia. La ciudad, que había empezado a derruir las murallas en 1854, estaba acabando de desmantelarlas en casi todo su perímetro. En la Rambla de Canaletas, donde antes estuvo la puerta de Isabel II, se veían aún los muros derruidos y el foso que circundaba la muralla por su lado exterior se había cegado con los cascotes del derribo.
Los ingenieros no tuvieron en cuenta que la ciudad estaba desprotegida en caso de un gran aguacero. El verano no había sido lluvioso, pero desde mediados de agosto a mediados de septiembre llegaron las lluvias y con ellas los problemas. Desde las 8 de la tarde del día 14 de septiembre hasta las 12 del día siguiente cayó un manto de agua continuo sobre el llano de Barcelona. La riera de Malla, que bajaba desde el norte de Gracia, se desbordó a la altura de la estación de Martorell, dirigiendo todo su caudal hacia la ciudad. Se inundaron las calles Condal, la plaza de Santa Ana y la riera del Pi, que empezaron a convertirse en afluentes de un río que desembocaba, por gravedad, en la Rambla. A la 1:30 de la tarde, a pesar de que ya no llovía, se inundó la zona de las calles Tallers, Buen Suceso y del Carmen. Todo se llenó de piedras, vigas, maderos arrastrados, carretones y lodo. El puente que había en la entrada del Paseo de Gracia también fue derribado de tantos objetos que se acumularon en él. Las aguas arrastraban todo lo que pillaban por delante, tanto objetos como personas. En las Ramblas, la Guardia Civil se dedicó al salvamento de los transeúntes. Al romperse el dique de la riera del Bogatell, las aguas fueron dirigiéndose por el Campo de Marte y el Paseo de San Juan, inundando las calles Tantarantana, Rec, Princesa, Argentería y los aledaños de la iglesia de Santa María del Mar. A poca distancia, Andersen y Jonas vieron el desastre desde la ventana de su habitación de la Gran Fonda Oriente. Tuve miedo por mi compañero y también bajé. Entonces vi que a ambos lados del paseo, un poco en alto, las calzadas eran como un río que se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Un carro que llevaba terracota había sido arrastrado calle abajo y el agua saltaba sobre él. Las tablas de las tiendas que habían estado fuera flotaban sobre el agua. El agua entraba en las casas. Maderas y calabazas parecían navegar por ese río. La gente iba con el agua hasta las caderas. Y una mujer fue arrastrada por la corriente y hubo naturalmente gritos, pero 3 hombres lograron agarrarla y casi en un estado de inconsciencia la llevaron a un lugar seguro. En todos los balcones e incluso en las azoteas se veía gente mirando. La Rambla era un río. Hay que recordar que siempre había sido una riera. El día siguiente amaneció con un sol espléndido. Todos los vecinos se lanzaron a las calles para ver la magnitud de la catástrofe y colaborar para limpiar todos los destrozos. Había más de un palmo de lodo y por todas partes se veían troncos, animales muertos y montones de residuos inservibles. Los templos no pudieron celebrar misa. La iglesia del Pi se inundó hasta la 2ª grada del presbiterio. La zona más perjudicada fue el Pla de la Boquería. Los bordillos de las aceras habían sido arrancados y los cimientos de algunos edificios se quedaron al descubierto. A pesar del calibre de la catástrofe, solo se tiene constancia de 2 ahogados, uno en una tienda de la Rambla de San José y una criatura del barrio del Borne. La catástrofe que el agua ocasionó ayer en Barcelona no tiene ejemplo en los anales de la ciudad condal. Las pérdidas materiales, según nos ha manifestado una persona competente, se calculan en unos 7 millones de reales y los sustos, trastornos y malos ratos no pueden calcularse. La única parte que se salvó de la inundación fue el recinto de la ciudad romana y parte de los barrios de San Pedro, San Sebastián y Platería. Al cabo de 2 días empezaron a abrir los comercios. A consecuencia del desastre, el ayuntamiento decidió poner alcantarillado en las Ramblas. También se empezaron a reponer las vías del ferrocarril que resultaron en gran parte arrancadas por la fuerza de las aguas. Desde entonces quedó claro que había que desviar la riera de Malla y crear colectores. Había mucho trabajo que hacer. Mano de obra no iba a faltar con la gran crisis que pasaba la industria algodonera.
Andersen y Jonas partieron en barco hacia Valencia para proseguir su viaje por España. Al año siguiente, en 1863, escribió su obra Viaje por España. El 7 de marzo de 2006, el Ayuntamiento de Barcelona colocó una placa en el actual Hotel Oriente conmemorando la estancia de Hans Christian Andersen. Si quieres estar al día sobre nuestra serie, suscríbete a nuestro canal. También puedes contribuir al mantenimiento del canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. No olvides clicar la campanita para que YouTube te recuerde cada sábado el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook e Instagram. Había mucho trabajo. ¿Qué? Había mucho trabajo que hacer. Mano de obra no iba a faltar con la gran crisis que pasaba la industria algodonera. ¿Qué? Una de sus pasiones fue viajar. Lo hizo intensamente durante 10 de sus años. En septiembre de 1882, es andando. La ciudad, que había empezado a destruir las murallas en 1854, está acabada. Andersen y Jonas partieron en barco hacia Valencia para proseguir su viaje por España. Andersen y Jonas partieron en barco. Andersen y... ¡Cállate!